Entre golpes de pico y nubes de polvo en una cantera de piedra caliza, un día cualquiera de 1924 se volvió todo menos común. Un trabajador en el pueblo de Tong, Sudáfrica, desenterró algo que no era ni un hueso de dinosaurio imponente, ni un colmillo de mamut enorme, sino un cráneo fósil diminuto. Su dueño había sido un joven miembro de la rama evolutiva que nos conecta directamente con nuestros antepasados y que más tarde recibiría el nombre de el Niño de Tong. Nadie podía imaginar que este pequeño fósil acabaría cambiando el guión que la ciencia había escrito sobre nuestra historia evolutiva. Con una antigüedad cercana a 2.800.000 años, representaba la primera evidencia fósil de que los ancestros tempranos de los humanos surgieron en África. Pero la trama tenía otro giro. El cráneo apareció rodeado de un banquete de huesos de animales pequeños, muchos de ellos fracturados, como si hubieran pasado por las manos de un carnicero experto. Durante décadas, esto se interpretó como prueba de que Australopithecus, la especie del Niño de Tong, era un depredador voraz, un supuesto simio asesino de la prehistoria. Pasaron más de 80 años antes de que se revelara la verdad. Aquello no era la escena de cacería de nuestros ancestros, sino el registro de un crimen en el que ellos eran la presa. El cráneo mostraba huellas claras de violencia, perforaciones en la base de las cuencas oculares, una fractura hundida en la parte superior y arañazos en los lados. Estas marcas resultaron ser la firma de un depredador inesperado. La historia del Niño de Tong es solo un ejemplo de cómo, no hace tanto, nuestros antepasados vivían bajo la amenaza constante de ser cazados. Y, de manera paradójica, ese capítulo peligroso podría haber forjado algunas de las adaptaciones que hoy nos permiten ser una de las especies más exitosas del planeta. Tras el hallazgo del Niño de Tong y la creencia inicial de que nuestros ancestros eran cazadores feroces, la comunidad científica se lanzó a buscar más pruebas que confirmaran esa imagen. Fue así como nació una de las teorías más llamativas y polémicas sobre el origen humano. A mediados del siglo XX, el mundo todavía llevaba las cicatrices de 2 guerras mundiales. No era extraño que muchos pensadores vieran la violencia y la agresión como motores fundamentales de la historia humana. En ese ambiente intelectual, el antropólogo Raymond Dart presentó una propuesta que encajaba perfectamente con el espíritu de la época. La idea de que la evolución humana había sido impulsada, en gran parte, por una sed de sangre innata. Dart observó el comportamiento de babuinos y otros primates, registrando episodios en los que atacaban y mataban a otros animales sin una necesidad inmediata de alimentación. También señaló que, en varias comunidades cazadoras-recolectoras contemporáneas, la caza ocupaba un lugar central en la vida diaria. Basándose en esas observaciones y en ciertos hallazgos fósiles, concluyó que los australopitecos ancestros lejanos nuestros no eran simples recolectores, sino depredadores organizados que utilizaban herramientas para dar muerte a sus presas. Las excavaciones parecían darle la razón. En 1949, en una cueva sudafricana, se encontró la bóveda craneal de un joven Paranthropus robustus, catalogada como SK54. El hueso mostraba 2 perforaciones en la parte posterior, y el material óseo en el interior estaba levantado hacia adentro, indicio de que el ataque ocurrió cuando la víctima aún estaba viva o acababa de morir. Con un enfoque casi detectivesco, algunos investigadores y divulgadores, entre ellos el escritor Robert Ardrey, interpretaron aquello como la prueba de un asesinato cometido por otro homínido usando un objeto puntiagudo. Fue Ardrey quien popularizó el término Killer Ape Theory, pintando un retrato de nuestros antepasados como simios asesinos que prosperaron gracias a la violencia. Poco después, otro yacimiento llamado Makapansgat pareció reforzar esta visión. Allí, Dart y su equipo recuperaron más de 7.000 fragmentos óseos, la mayoría cráneos y vértebras cervicales de diversas especies, incluyendo Australopithecus africanus. Muchos huesos presentaban fracturas y daños. Dart propuso que esas marcas eran producto de golpes asestados por cazadores y que la abundancia de cráneos indicaba un comportamiento de coleccionar cabezas como trofeos, incluso entre individuos de la misma especie. Con estas piezas de evidencia y una narrativa que encajaba con el clima cultural de la posguerra, la teoría del Killer Ape se difundió con rapidez. Durante años moldeó la forma en que el público y una parte de la ciencia imaginaban a nuestros ancestros.
como depredadores implacables cuya habilidad para matar fue clave en el camino evolutivo que nos llevó hasta aquí. Cuando la teoría del Killer Ape parecía inamovible, consolidada tanto en los libros como en la mente del público, comenzaron a aparecer indicios que la hacían tambalear. Lo que para muchos era una verdad sobre la naturaleza cazadora de nuestros ancestros, empezó a transformarse en un relato muy distinto. Quizá no fuimos los reyes de la cadena alimenticia, sino uno de sus eslabones más vulnerables. A finales de la década de 1950, Sherwood Washburn, antropólogo estadounidense con una mirada fresca sobre la evolución humana, llevó a cabo estudios de campo en una reserva africana. Allí, observando pacientemente el comportamiento de depredadores modernos como leones, leopardos y hienas, notó un patrón intrigante. Estos animales no devoran todo el cuerpo de su presa. Tras alimentarse de la carne más blanda, músculos, órganos y vísceras, suelen abandonar las partes duras como cráneos, mandíbulas y vértebras cervicales. Ese mismo patrón era el que se veía en las colecciones de fósiles sudafricanos que Raymond Dart había interpretado como resultado de cacerías humanas primitivas. Washburn también documentó cómo las hienas transportaban huesos a sus madrigueras y acumulaban restos en montones que, al fosilizarse, se parecerían mucho a los conjuntos hallados en cuevas como Makapansgat. Según él, no hacía falta imaginar escenas de homínidos blandiendo armas. La explicación podía ser mucho más sencilla y a la vez más inquietante. Nuestros ancestros habían sido víctimas de esos depredadores. Este cuestionamiento inicial abrió la puerta a una reinterpretación radical de varios hallazgos. En 1960, Louis y Mary Leakey, trabajando en la garganta de Olduvai en Tanzania, descubrieron un pie parcial de Homo habilis, conocido como O8, que presentaba claras marcas de dientes. Mary Leakey, tras analizar la forma y profundidad de las huellas, concluyó que no correspondían a una hiena ni a otro homínido. Era el rastro de un ataque de un carnívoro de gran tamaño. La idea de que estos primeros representantes de nuestro género fueran presa comenzó a ganar fuerza, pero fue en 1970 cuando el panorama cambió de forma decisiva. El paleontólogo sudafricano C. K. Brain, intrigado por el cráneo juvenil de Paranthropus robustus conocido como SK54, decidió examinarlo con métodos comparativos más precisos. Analizó las perforaciones y comprobó que coincidían a la perfección con la distancia y forma de los colmillos de un leopardo actual. Propuso un escenario muy concreto. El felino había matado al joven homínido, sujetándolo por la cabeza con las mandíbulas, y luego lo había arrastrado a un árbol cercano a una cueva para consumirlo con tranquilidad. Con el paso del tiempo, parte de los huesos cayeron a la cueva, formando el conjunto fósil que Dart había interpretado como restos de una cacería. Las observaciones de Brain coincidían con las de Washburn. Los patrones de acumulación y fractura de huesos podían reproducirse fácilmente observando la conducta de carnívoros modernos. El hecho de que se encontraran restos de homínidos junto a fauna diversa y con daños similares reforzaba la hipótesis de que ellos también habían sido presas. Este cambio de perspectiva no fue inmediato ni sencillo. La imagen del Killer Ape había calado hondo porque se alineaba con las narrativas de una época marcada por guerras y conflictos, donde la agresión parecía una característica intrínseca de la naturaleza humana. Sin embargo, la nueva interpretación invitaba a ver a nuestros ancestros de otro modo, no como depredadores dominantes, sino como seres que sobrevivían gracias a su ingenio, su cooperación y su capacidad para adaptarse a un mundo lleno de amenazas. Y esa mirada, lejos de restarles importancia, revelaba una historia evolutiva quizá aún más impresionante. Con el paso de los años, las nuevas perspectivas sobre el papel de nuestros ancestros en la cadena alimenticia terminaron regresando al fósil que había iniciado gran parte del debate, el célebre niño de Taung. Y esta vez, la historia que reveló fue mucho más compleja que un simple encuentro entre cazador y presa. En 1995, un grupo de investigadores decidió revisar de manera exhaustiva los fósiles recuperados en el yacimiento de Taung. Al examinar el cráneo del joven australopiteco, encontraron que los daños, muescas profundas, fracturas y hendiduras coincidían sorprendentemente con los patrones presentes en los cráneos de babuinos hallados en el mismo lugar. Aquellos babuinos, como el niño de Taung, formaban parte de un conjunto de restos dominado por animales pequeños.
antílopes jóvenes, roedores y aves de tamaño medio. La composición de este catálogo de víctimas sugería un depredador con preferencia por presas manejables y la capacidad de transportarlas a un sitio seguro para consumirlas. En aquel momento, algunos especialistas propusieron que el responsable había sido un ave rapaz de gran tamaño. La idea parecía arriesgada, pero en 2006 obtuvo un respaldo contundente. Se comparó el cráneo del niño de Taung con los de monos actuales cazados por águilas coronadas, uno de los depredadores aéreos más potentes de África. El resultado fue una coincidencia casi milimétrica. Las perforaciones en la base de las órbitas oculares y los cortes en los bordes óseos eran idénticos a las marcas que dejan las garras y el pico de estas aves cuando matan y consumen a sus presas. Así, se fortaleció la hipótesis de que aquel homínido juvenil había sido abatido por un ave gigante del pasado, capaz de levantarlo del suelo y llevarlo a un lugar apartado para devorarlo. Un patrón parecido surgió con Ojocho, el pie parcial de Homo habilis, descubierto por Louis y Mary Leakey en la garganta de Old Dubai. Durante décadas, el fósil fue una pieza más en la colección, hasta que en 2012 se reexaminó con técnicas modernas de microscopía y modelado. En los huesos del tobillo se identificaron perforaciones acompañadas de dos surcos finos, perfectamente alineados con las crestas dentales de los cocodrilos. Estos reptiles, maestros del ataque por sorpresa, se ocultan bajo el agua hasta que, en un instante, lanzan un mordisco letal, arrastrando a su víctima hacia el fondo. Las marcas en Ojocho reproducían exactamente ese tipo de daño, lo que apuntaba a un ataque en la orilla de un río o lago. Con estas evidencias, la narrativa propuesta por Raymond Dart sobre homínidos agresivos perdió aún más terreno. La imagen que emergía era la de pequeños grupos de ancestros obligados a convivir con una amplia gama de amenazas: felinos de gran tamaño, hienas, aves rapaces, reptiles gigantes y otros depredadores oportunistas. África, durante el Plioceno y el Pleistoceno, no era un escenario de dominio humano, sino un tablero de supervivencia donde nuestra línea evolutiva debía adaptarse o desaparecer. Esa presión constante dejó huellas en nuestro cuerpo y comportamiento. El aumento progresivo de la estatura y la masa corporal en comparación con nuestros antepasados pudo reducir el riesgo de ataque por parte de depredadores menores. La locomoción bípeda ofreció ventajas claras: una mejor visión panorámica para detectar peligros a distancia, la capacidad de desplazarse con rapidez mientras se transportaban alimentos o crías, y una presencia más imponente frente a posibles atacantes. Al liberar las manos, se abrió la posibilidad de arrojar piedras o palos, un comportamiento que los chimpancés todavía practican, aunque con menor precisión que nosotros. La evolución del lenguaje añadió otra capa de defensa. Mientras que muchos primates cuentan con llamadas de alarma específicas para distintos depredadores, el habla humana permitió planificar y coordinar acciones antes de que la amenaza se materializara. La anticipación se convirtió en una herramienta tan vital como la fuerza física. Aún así, ser bípedos, cooperativos y comunicativos no garantizaba la supervivencia. El niño de Taung, SK-54 y Ojocho compartían esas capacidades y, sin embargo, no evitaron su destino. Algunos investigadores sostienen que la herencia más duradera de aquellos tiempos peligrosos fue la cooperación social, vivir en grupos, proteger a los más vulnerables y repeler ataques de manera conjunta. Estudios neurocientíficos actuales muestran que, al colaborar en tareas compartidas, nuestro cerebro activa circuitos de recompensa, generando una satisfacción intrínseca por el trabajo en equipo. En contraste, investigaciones con chimpancés revelan que rara vez ayudan a otros si no obtienen un beneficio inmediato. Y aunque estas adaptaciones incrementaron nuestras probabilidades de supervivencia, no siempre fueron suficientes. Un hallazgo en Polonia lo confirma. Los huesos de los dedos de un niño neandertal, de aproximadamente 115.000 años de antigüedad, presentaban docenas de perforaciones diminutas. Estas marcas, inconfundibles para los paleontólogos, solo podían explicarse si los huesos habían pasado por el tracto digestivo de un ave grande. Incluso en el Pleistoceno tardío, nuestros parientes cercanos seguían enfrentando y perdiendo batallas contra depredadores alados, tal como le ocurrió al niño de Taung cientos de miles de años antes. Reconocer las señales de la depredación en nuestra historia no solo ha transformado la forma en que entendemos a nuestros ancestros, sino que también nos ha revelado
que gran parte de lo que somos nació de la necesidad de sobrevivir en un mundo implacable. Adaptaciones como la cooperación, el ingenio, la capacidad de anticiparnos al peligro o incluso nuestra forma de movernos y comunicarnos surgieron en respuesta a amenazas que nos acechaban día y noche. Hoy, aunque ya no compartimos territorio con leopardos gigantes ni con aves rapaces del tamaño de un hombre, seguimos llevando en nuestro cuerpo y en nuestra mente la herencia de aquel tiempo. Y quizá, en esa memoria silenciosa de haber sido presa, reside una de las claves para entender por qué seguimos aquí.